La ciudad de Austin, Texas, famosa por su vibrante cultura musical y su diversidad, escondía en sus calles algo más profundo, un sistema que, a veces, discriminaba a las personas por su origen o color de piel. Para Andrea López, una joven mexicana que había trabajado toda su vida para alcanzar sus metas, un control de carretera en lo que debía ser un día cualquiera, la enfrentaría al prejuicio más inesperado. Lo que comenzó como una simple parada de tráfico se convirtió en una lucha por su dignidad, en un enfrentamiento con el racismo latente y los estereotipos que la etiquetaban sin conocer su historia. Era una tarde calurosa de verano en Austin. El sol brillaba sobre las amplias avenidas mientras Andrea, de 27 años, conducía su nuevo Mercedes-Benz Clase C. Los rayos de sol se reflejaban en los cristales de los altos edificios y las avenidas comenzaban a llenarse de vehículos en plena hora pico. La chica acababa de salir de su oficina en el centro de la ciudad, lista para disfrutar de una merecida tarde libre. Desde su asiento en el Mercedes-Benz, Andrea encendió el aire acondicionado y se dejó llevar por el rugido suave del motor. Mientras conducía, una mezcla de orgullo y satisfacción llenaba su pecho. Ese coche, que ahora se deslizaba sin esfuerzo por las concurridas calles, no era solo una máquina de lujo. Representaba años de esfuerzo, noches largas de estudio y sacrificios que había hecho para llegar a donde estaba. Desde niña había soñado con una vida mejor, una vida distinta a la que sus padres habían conocido cuando emigraron desde Michoacán. Ahora, a sus 27 años, podía decir con la frente en alto que había logrado cumplir sus metas. Una licenciatura en ingeniería civil, un trabajo bien remunerado en una prestigiosa firma arquitectónica y, por fin, su primer coche de alta gama. Su cabello oscuro recogido en una coleta alta ondeaba levemente con el aire que se colaba por la ventanilla entreabierta. Los dedos de su mano izquierda jugueteaban distraídamente con el volante, mientras su mente divagaba sobre la semana que había dejado atrás. Había sido intensa, llena de reuniones y decisiones importantes, pero también muy satisfactoria. El proyecto en el que estaba trabajando, un complejo residencial de lujo en la periferia de la ciudad, iba viento en popa. Sus superiores estaban impresionados con su liderazgo y dedicación, y se rumoreaba que podría recibir un ascenso antes de fin de año. Todo esto lo he conseguido sola, pensó Andrea mientras miraba su reflejo en el retrovisor. La sonrisa que se dibujó en sus labios era una mezcla de satisfacción y, en cierto modo, incredulidad. Muchas veces, cuando era niña, soñaba con tener una vida como esa, con manejar un coche que ella misma pudiera comprar, viviendo con independencia. Ahora que lo había logrado, había momentos en los que le costaba creerlo. Sin embargo, detrás de ese éxito había una historia de sacrificios y obstáculos. Sus padres, Manuel y Rosario López, habían emigrado desde un pequeño pueblo en Michoacán cuando ella tenía apenas 3 años. Con solo lo necesario en los bolsillos y mucho coraje, se establecieron en Austin, una ciudad donde creían que podrían construir un mejor futuro para sus hijos. Manuel, con solo la educación básica, había comenzado trabajando en la construcción, pero con el tiempo y un incansable sentido de la disciplina, se había convertido en un pequeño empresario dentro de la misma industria. Había levantado su propia empresa constructora con esfuerzo y sudor. Andrea había crecido viendo a su padre trabajar jornadas de 16 horas y a su madre atender el pequeño negocio familiar desde la casa, vendiendo comida casera para ayudar con los gastos. Las memorias de su infancia estaban marcadas por esos sacrificios. No eran una familia acomodada, pero siempre habían tenido lo suficiente. Y más que todo, Andrea había aprendido el valor del trabajo duro. Aún así, la ciudad de Austin, con su modernidad y sus zonas exclusivas, era también una ciudad de contrastes.
Andrea siempre había sido consciente de que, a pesar de sus logros, todavía existían prejuicios que la perseguían. No importaba cuántos títulos universitarios o éxitos profesionales tuviera, para muchas personas ella seguía siendo la hija de un migrante del sur, o simplemente una chica de barrio que no encajaba en ciertos círculos. Pero eso no la detenía. Sabía quién era y lo que había logrado. Era su determinación la que la empujaba a seguir avanzando. Con ese pensamiento en mente, Andrea decidió tomar una ruta menos congestionada para evitar el tráfico. Había un camino más tranquilo por la periferia de la ciudad, una carretera que bordeaba una zona industrial antes de llegar a Wimberley, donde vivían sus padres. Ese era su destino final esa tarde. Como cada viernes, cenaría con ellos antes de reunirse con sus amigos más tarde en la noche. Mientras cruzaba por calles menos transitadas, notó cómo el paisaje comenzaba a cambiar. Los edificios modernos del centro de Austin quedaron atrás y fueron reemplazados por naves industriales y pequeñas casas dispersas. El ambiente aquí era más calmado, más sencillo. Andrea encendió la radio y dejó que la música inundara el habitáculo del coche, permitiéndose unos momentos de relax. Miró por la ventana, contemplando los postes eléctricos y las montañas que delineaban el horizonte, sintiéndose en paz. Sin embargo, en medio de ese momento de tranquilidad, algo la sacó de su ensueño. Luces intermitentes en el espejo retrovisor. Una patrulla de la policía se acercaba rápidamente detrás de ella, y por un segundo, Andrea pensó que pasaría de largo, que no iba por ella. ¿Habrá ocurrido algún accidente más adelante?, se preguntó. Pero sus esperanzas se desvanecieron cuando la patrulla encendió las sirenas justo detrás de su coche, indicándole que se detuviera. Un hormigueo de incertidumbre recorrió su cuerpo. La joven no entendía por qué la estaban deteniendo. No había pasado un semáforo en rojo, ni estaba acelerando. Con un suspiro de resignación, encendió la señal de giro y se orilló en la carretera, intentando mantener la calma. Los autos pasaban a lo lejos mientras se detenía, y Andrea sentía el corazón acelerado por el nerviosismo. A pesar de que sabía que no había hecho nada malo, la ansiedad se apoderó de ella. Había escuchado historias de compañeros y conocidos sobre controles policiales, algunos con finales que no eran agradables, y aunque nunca había sido víctima directa de ello, sabía que, como mujer latina, conducir un coche de lujo en Austin a veces podía generar situaciones incómodas. Miró a su alrededor, observando que estaban en una zona prácticamente vacía, sin muchas casas ni negocios cercanos. Esto no debería pasar de una simple verificación de papeles, pensó para calmarse, aunque en el fondo un mal presentimiento la inquietaba. Mientras esperaba, Andrea se alisó el cabello nerviosamente y comenzó a preparar sus documentos. Revisó su licencia y el registro del coche, lista para entregárselos al oficial en cuanto se acercara. Pero en ese instante, algo en el aire le hizo saber que lo que estaba a punto de suceder sería más complicado de lo que imaginaba. El ambiente estaba cargado de un silencio incómodo mientras Andrea esperaba dentro de su coche, mirando por el espejo retrovisor. El sol, que antes brillaba sin tregua, comenzaba a ocultarse tras las montañas, lanzando sombras largas sobre la carretera semivacía. Las luces intermitentes de la patrulla iluminaban su entorno, provocándole un creciente nerviosismo. La chica intentaba mantener la calma, pero el incómodo vacío en su estómago crecía. Sentía cómo la situación, a pesar de ser aparentemente rutinaria, empezaba a tornarse tensa. El oficial, un hombre de estatura media y complexión robusta, bajó de la patrulla con pasos firmes y decididos. Su uniforme azul oscuro parecía casi negro bajo las luces de la patrulla y el cinturón cargado de herramientas y armas colgaba pesado alrededor de su cintura. Se acercó con una mirada severa, casi desafiante.
Andrea, consciente de que no había hecho nada mal, intentó tranquilizarse, respirando profundamente mientras bajaba lentamente la ventana del coche. El zumbido del vidrio bajando pareció amplificar la tensión en el aire. «Buenas tardes, oficial», dijo Andrea con una voz controlada, esforzándose por parecer tranquila, aunque su interior estaba revuelto. El oficial no respondió inmediatamente. Sus ojos, fríos e inquisitivos, recorrieron el interior del coche antes de detenerse en el rostro de Andrea. Era una mirada que no disimulaba la suspicacia. Unas gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente debido al calor y la tensión del momento. «Licencia y registro, por favor, señorita», ordenó, su tono brusco y autoritario, sin ningún indicio de cortesía. Andrea asintió, sacando los documentos del compartimento delantero de su coche con movimientos suaves y calculados. Sabía que cualquier acción apresurada podía ser malinterpretada. Entregó los papeles al oficial, quien los tomó sin mirarla a los ojos, un gesto que para Andrea era una señal clara de que algo más estaba ocurriendo. El oficial hojeó rápidamente los documentos, pero su atención parecía más enfocada en Andrea que en las letras que tenía delante. «¿Es este tu coche?», preguntó con un tono que no dejaba dudas sobre su escepticismo. La pregunta fue como un golpe. Andrea sintió cómo el nudo en su estómago se apretaba aún más. «¿Por qué me pregunta esto?», pensó rápidamente. Sabía que no tenía nada que esconder, pero esa pregunta la hizo sentir juzgada sin razón alguna. «Sí, oficial, es mi coche», respondió, manteniendo su voz firme pero tranquila. «Aquí están los documentos de propiedad. Todo está en orden». El oficial apenas le echó un vistazo a los papeles, como si ya hubiera decidido algo sobre Andrea antes de que ella pudiera explicarse. Levantó una ceja mientras su mirada volvía a recorrer el coche, deteniéndose en detalles que parecían importarle más que la respuesta que acababa de recibir. «¿Cómo te lo pudiste permitir?», preguntó, esta vez con un toque de burla en su tono. La pregunta era directa, pero lo que se insinuaba detrás de ella era aún más claro. La chica sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era la primera vez que alguien insinuaba que no debía estar donde estaba, que no era merecedora de lo que tenía, pero jamás imaginó que lo viviría de esta manera, en medio de una carretera solitaria, con un oficial de policía poniendo en duda no solo su propiedad, sino su capacidad de tener algo de valor. «Trabajo como ingeniera en una empresa constructora aquí en Austin», respondió ella sin titubear. «Este coche lo compré con mi propio dinero». Esperaba que con esa respuesta las cosas se aclararan, pero el oficial no parecía convencido. Al contrario, sus ojos se entrecerraron y dio un paso más cerca de la ventana, inclinándose para mirar a Andrea desde una distancia que se sentía intimidante. Su proximidad no hacía más que aumentar la incomodidad de la joven. Los latidos de su corazón se aceleraron y el aire en el coche se volvió pesado. «Ingeniera, ¿eh?», repitió el oficial casi con sarcasmo. «Mira, no es muy común ver a alguien como tú en un coche como este. ¿De dónde eres realmente?». Esa última pregunta fue como una bofetada en pleno rostro. «Alguien como tú», esas palabras resonaban con el peso de siglos de prejuicio. Andrea se sintió impotente, como si todo lo que había hecho hasta ese momento no valiera nada. Sentía el calor subirles a las mejillas, no solo por el bochorno del momento, sino por la rabia contenida que ahora empezaba a hervir dentro de ella. Sabía que el oficial no la estaba cuestionando por algo que hubiera hecho, sino por lo que representaba. Una mujer latina, joven, en un coche de lujo. «Soy de aquí, nací y crecí en Austin», respondió Andrea con la mandíbula apretada, esforzándose por mantener la calma. «¿Cuál es el problema con mi coche, oficial?».
El hombre la observó durante unos segundos que parecieron interminables, como si estuviera evaluando hasta qué punto podía seguir empujando esa línea de interrogatorio sin tener que justificar su comportamiento. Finalmente, apartó la mirada de Andrea y se dio la vuelta bruscamente, caminando hacia su patrulla sin decir una palabra más. La joven observó cómo el oficial hablaba por su radio y una sensación de impotencia se apoderó de ella. Sabía que la situación no estaba cerca de resolverse. Había algo en la actitud del oficial que dejaba claro que no se trataba solo de un control de rutina. Él ya había decidido que algo estaba mal con ella, solo porque encajaba en un perfil preconcebido. Desde su asiento, Andrea intentaba calmarse. Se decía a sí misma que no debía dejar que el miedo la controlara. Sabía que no había hecho nada malo, pero eso no siempre importa, pensó con una sensación de injusticia. Durante su vida había sido testigo de cómo el color de la piel, el acento o la apariencia podían hacer que las personas fueran tratadas de manera diferente, y ahora estaba en medio de esa misma tormenta. Pasaron varios minutos. El tiempo parecía ralentizarse mientras el calor en el coche seguía en aumento y las luces de la patrulla seguían girando, proyectando sombras inquietantes en el suelo polvoriento de la carretera. Finalmente, el oficial regresó, pero su actitud no había cambiado. Si acaso, parecía más decidido a continuar con la confrontación. Hay informes de un coche robado de la misma marca y color que este en la zona, dijo el oficial, mientras revisaba el número de identificación del vehículo en el parabrisas. Y tú encajas en el perfil. Andrea no podía creer lo que estaba escuchando. Encajo en el perfil. Las palabras resonaban en su mente, como una sentencia sin juicio. Sabía que lo que el oficial estaba insinuando no era un simple malentendido, era un claro caso de discriminación. Estaba siendo acusada, no porque hubiera evidencia real, sino porque, a los ojos de ese oficial, su apariencia y su coche no coincidían con su idea de lo que una persona como ella debía tener. Oficial, este coche es mío. Puede revisar los papeles todo lo que quiera. Están en regla. No he robado nada y estoy segura de que no soy la persona que busca, respondió Andrea, haciendo un esfuerzo por mantener su voz firme a pesar de la creciente frustración. Pero el oficial no parecía escuchar. Su mente ya estaba decidida y esa certeza era lo que más enfurecía a Andrea. No importa lo que diga o lo que haga, ya ha decidido que soy culpable, pensó. El oficial caminó nuevamente hacia su patrulla, dejando a Andrea sumida en una mezcla de incredulidad, miedo y rabia. Ella sabía que la situación no estaba bajo su control. Estaba siendo juzgada por su origen, por su aspecto, por conducir un coche que, a los ojos del oficial, no debía pertenecerle. Andrea, quien siempre había luchado por romper las barreras que la sociedad le había impuesto, se encontraba ahora atrapada en una situación que le recordaba lo frágil que era su posición en una sociedad que aún arrastraba prejuicios arraigados. Mientras el sol continuaba su descenso y las luces de la patrulla seguían destellando en la carretera vacía, sintió que esta confrontación no solo era sobre un coche, sino sobre algo mucho más profundo. El eterno conflicto entre lo que otros piensan que somos y lo que realmente somos. El sonido del tráfico lejano y las luces intermitentes de la patrulla policial creaban una atmósfera surrealista en la que Andrea se sentía atrapada. Mientras el oficial regresaba a su coche, el silencio que quedó entre ambos era pesado, opresivo, y la ansiedad de Andrea crecía con cada segundo que pasaba. El sudor comenzaba a acumularse en sus palmas, a pesar del aire acondicionado en el coche, y sentía cómo su respiración se volvía más rápida. ¿Cómo he terminado aquí?, se preguntaba, mirando las luces parpadear en su retrovisor. Nunca se había visto en una situación como esta. Siempre había sido cuidadosa,
responsable. Y sin embargo, ahí estaba, en una carretera desierta de Austin, siendo acusada de algo tan ridículo como haber robado su propio coche. El oficial, con su rostro inescrutable, había decidido seguir adelante con su investigación, o al menos eso parecía. Desde la patrulla lo observó hablando por radio, mientras echaba una mirada rápida hacia ella de vez en cuando. La joven mujer podía adivinar que estaba pidiendo refuerzos, tal vez una confirmación de sus sospechas, o simplemente creando una escena más de la que era necesaria. El tiempo pasaba lentamente, como si todo a su alrededor se moviera en cámara lenta. Andrea sentía cómo la desesperación empezaba a sentarse en su estómago, pero intentaba contenerla. «No puedes perder el control», se decía a sí misma. Sabía que no había hecho nada malo, que todo se resolvería, pero eso no hacía que la espera fuera menos angustiante. «Encajas en el perfil». Esas palabras resonaban en su mente una y otra vez. No importaba lo que hubiera hecho, lo que hubiera logrado. En ese momento, todo lo que veía el oficial era una joven mujer de rasgos latinos, manejando un coche que, según él, no debía pertenecerle. Andrea se había enfrentado a prejuicios antes, pero nunca de manera tan directa, tan fría. Sintió una mezcla de rabia e impotencia. Sabía que el oficial la estaba juzgando solo por su apariencia, y aunque había mantenido la calma hasta ahora, la situación comenzaba a desgastarla. Después de lo que parecieron ser interminables minutos, una segunda patrulla llegó a la escena. Andrea vio cómo otro oficial, esta vez más joven, se bajaba del vehículo con expresión seria. Observó cómo el primer oficial se acercaba a él, intercambiaban palabras y luego ambos miraban en su dirección. El estómago de la chica se revolvió. No entendía por qué hacían esto. ¿Por qué necesitaban a más oficiales si no había cometido ningún delito? ¿Por qué todo esto por una simple parada de tráfico? El joven oficial caminó hacia su coche, acompañado por el primer policía que parecía tener todo bajo control. Al acercarse, Andrea notó que las cosas se complicarían aún más. El oficial más joven, aunque algo menos intimidante, no parecía dispuesto a tratarla de manera diferente. «Buenas tardes», dijo el nuevo agente con voz monótona. «Parece que tenemos un pequeño problema aquí. Estamos investigando un posible robo de vehículo en esta área, y su coche coincide con la descripción. ¿Podría salir del vehículo, por favor?» Andrea sintió un nudo en la garganta. Salir del vehículo. Esas palabras, pronunciadas con tanta calma, la hicieron estremecer. Ya no se trataba de una simple verificación de papeles. Sabía que, si salía del coche, la situación podía escalar rápidamente. Pero ¿qué opción tenía? Si no obedecía, podría empeorar las cosas. «Oficial, creo que hay un malentendido», respondió Andrea, esforzándose por mantener la calma. «Ya entregué todos mis papeles. Este coche es mío. No tiene ningún problema legal». El primer oficial intervino antes de que Andrea pudiera decir algo más. «Sí, eso ya lo dijiste», replicó con tono de impaciencia. «Pero estamos haciendo nuestro trabajo. Sal del coche y esto será rápido». Andrea tragó saliva. Se sentía acorralada. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero no tenía otra opción. Lentamente soltó el cinturón de seguridad, abrió la puerta y salió del coche. Los ojos de los dos oficiales estaban fijos en ella, como si esperaran cualquier movimiento sospechoso. Andrea sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable, como si estuviera caminando en terreno minado. Cuando estuvo fuera del coche, uno de los oficiales le hizo un gesto para que caminara hacia la parte trasera del vehículo. Mientras lo hacía, Andrea notó cómo el oficial más joven comenzaba a revisar el coche con más detenimiento, abriendo puertas, inspeccionando el interior. Cada gesto, cada mirada, era una clara señal de desconfianza. ¿Algún motivo para llevar documentos falsos o tener algo ilegal en el coche?
preguntó el primer oficial, con un tono que le heló la sangre. Andrea sintió que la ira la envolvía, pero se obligó a respirar profundamente antes de responder. «No, oficial, no hay nada ilegal aquí. Todo lo que tengo está en regla. Estoy siendo honesta». Pero sus palabras parecían rebotar contra una pared invisible. Ninguno de los oficiales parecía dispuesto a creerla. Para ellos, Andrea ya era culpable, aunque no hubiera pruebas. Mientras el segundo oficial seguía revisando el coche, el primero se acercó a ella, sus ojos llenos de un falso sentido de autoridad. «No parece que puedas permitirte este tipo de coche», dijo con una sonrisa torcida. «¿No te parece un poco lujoso para alguien como tú?» Esa frase fue la gota que colmó el vaso. La humillación, el racismo disfrazado de sospecha, todo se acumulaba dentro de Andrea, quien luchaba por contener las lágrimas de rabia y frustración. Pero sabía que no podía perder el control, no podía darle el gusto de verla quebrarse. Apretó los dientes y lo miró directamente a los ojos, decidida a no dejarse intimidar. «Este coche es mío, oficial. Lo pagué con mi trabajo. Si no me cree, revise los papeles, pero no tiene ningún derecho a tratarme así por mi apariencia», respondió con una voz que, aunque temblorosa, estaba llena de determinación. El oficial se quedó en silencio por un momento, como si no esperara una respuesta tan directa. Pero antes de que pudiera decir algo más, el segundo oficial, que había estado revisando el coche, se acercó. «No hay nada sospechoso aquí», dijo con un tono algo más neutral. «Todo parece estar en regla». Andrea sintió un pequeño alivio, pero ese sentimiento duró poco. El primer oficial, visiblemente irritado por la falta de evidencia que justificara su actitud, no estaba dispuesto a dejarlo pasar tan fácilmente. Miró a Andrea de nuevo, esta vez con una sonrisa tensa. «Bueno, parece que tuvimos un malentendido», dijo, pero su tono no tenía ni rastro de arrepentimiento. «Aunque no deja de ser extraño ver a alguien como tú conduciendo un coche así, deberías ser más cuidadosa, no vaya a ser que te confundan otra vez». Las palabras cayeron pesadamente sobre Andrea. Era una disculpa vacía, una forma de decir que, aunque no había pruebas en su contra, su aspecto siempre levantaría sospechas. Sintió un vacío en el estómago, una mezcla de rabia, impotencia y una profunda tristeza. A pesar de que no había hecho nada malo, estaba claro que, para estos oficiales, su mayor delito era ser una mujer latina conduciendo un coche que no le correspondía. «¿Puedo irme ya?», preguntó Andrea, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. El oficial asintió, pero su expresión seguía siendo de desprecio. Andrea regresó a su coche, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Sabía que no podía mostrar debilidad, no frente a ellos. Entró al coche, encendió el motor y con una última mirada hacia los oficiales se alejó de la escena. Mientras conducía, Andrea sentía una mezcla de emociones en su interior. Había enfrentado una situación profundamente injusta, una situación que no tenía que haber sucedido. Pero también sabía que esta no sería la última vez que algo así le pasara. «¿Cuántas veces más me van a juzgar por mi aspecto?», se preguntó, mientras las luces de la ciudad de Monterrey comenzaban a iluminar el horizonte. Andrea conducía en silencio, tratando de dejar atrás la humillación y el malestar que le había provocado el encuentro con los oficiales. Pero las emociones seguían a flor de piel. Su cuerpo temblaba ligeramente y sentía que en cualquier momento las lágrimas podrían escapar de sus ojos. «¿Cómo pueden ocurrir estas cosas?», se preguntaba una y otra vez. El ruido suave del motor de su coche apenas lograba calmar la tormenta que sentía por dentro.
Mientras continuaba conduciendo, su mente no podía evitar regresar al momento de la confrontación, a la mirada de desdén del oficial que la había juzgado sin conocerla, a las insinuaciones constantes sobre cómo una mujer como ella no debía estar detrás del volante de un coche de lujo. Sabía que, aunque había logrado salir de la situación, esa no era una victoria. El simple hecho de que esos prejuicios siguieran existiendo, de que el sistema permitiera que oficiales abusaran de su autoridad por el color de su piel o sus raíces, la dejaba con una sensación de injusticia profundamente arraigada. Sus manos, aún firmemente apretadas en el volante, estaban sudadas y su mente seguía enredada en el nudo de emociones. «No puedes quedarte callada», pensaba una y otra vez. Ella era una mujer fuerte, había luchado toda su vida para llegar donde estaba, y no podía permitir que una experiencia así la definiera o quedara sin consecuencias. De repente, mientras sus pensamientos se arremolinaban, su teléfono vibró en el asiento del copiloto. Con manos temblorosas, lo tomó y vio el nombre en la pantalla: «Papá». El corazón de Andrea dio un vuelco. Manuel López, su padre, era un hombre que había superado todas las adversidades. Había dejado atrás la pobreza de su pueblo en Michoacán para llegar a Austin con nada más que su coraje y su ética de trabajo. Con los años, había logrado convertirse en un exitoso empresario en la construcción. Aunque siempre había tratado de mantener a su familia fuera de los focos, Manuel tenía importantes contactos en la ciudad, algunos de ellos políticos influyentes y líderes del sector privado. Era el tipo de hombre que, a pesar de su éxito, nunca olvidaba sus raíces ni las luchas que su gente seguía enfrentando. Andrea sabía que su padre no había llamado solo por casualidad. Seguramente intuía que algo había ocurrido, o tal vez solo quería asegurarse de que estaba bien. Sin dudarlo más, contestó el teléfono. «Hola, papá», dijo la chica, su voz temblando ligeramente, aunque intentó sonar calmada. «Hija, ¿estás bien?». La voz grave y preocupada de su padre llenó el coche. «Algo me dice que no todo está bien. ¿Pasó algo? Te escucho rara». Andrea se quedó en silencio por un momento. Parte de ella no quería preocupar a su padre, pero otra parte sabía que él era quien podía ayudarla. No se trataba de pedir favores ni aprovecharse de su influencia. Se trataba de justicia. Se trataba de no dejar que esos oficiales se salieran con la suya simplemente porque podían. «Papá», empezó, su voz quebrándose un poco. «Me paró la policía hace unos minutos. Y, bueno, me acusaron prácticamente de haber robado mi coche. Me dijeron que encajo en el perfil del coche robado. Pero lo que en realidad querían decir era que una mujer como yo, una mexicana, no debería estar manejando un coche como este». Al otro lado de la línea, Manuel guardó silencio por un momento. Andrea sabía que su padre, aunque siempre había sido un hombre calmado, tenía una profunda indignación por cualquier tipo de injusticia. La discriminación que ella acababa de sufrir tocaba fibras sensibles en él. Después de todo, el hombre sabía bien lo que era ser juzgado por su apariencia y origen. Él mismo había enfrentado esos prejuicios durante años, cuando trataba de abrirse camino en la industria de la construcción. Pero con el tiempo había logrado crear una red de aliados y contactos que respetaban su trabajo y lo que representaba. Sabía cómo moverse en los círculos de poder y ahora estaba dispuesto a usar esa influencia para proteger a su hija. «No te preocupes, Andrea», dijo finalmente Manuel, con una voz que emanaba calma, pero que dejaba entrever su frustración. «Voy a hacer unas llamadas. Esto no se va a quedar así». Andrea, que hasta entonces había luchado por contener sus lágrimas, no pudo evitar que una solitaria gota rodara por su mejilla. Sabía que su padre no se trataba de una persona vengativa, pero tampoco era alguien que se quedara callado ante una injusticia, y en ese momento
Ella necesitaba esa protección, no solo por ella, sino por todas las personas que enfrentaban ese tipo de situaciones a diario. «Gracias, papá», susurró, intentando recomponerse. No sabía qué más hacer. Solo quería que entendieran que este coche es mío, que no hice nada malo. «Lo sé, hija», interrumpió Manuel con suavidad. «No te preocupes. Vamos a poner las cosas en su lugar. Tú sigue adelante. Yo me encargo de esto». La joven colgó el teléfono y por un momento se permitió respirar profundamente. Sabía que lo que su padre estaba haciendo no era simplemente hacer uso de su poder o contactos. Se trataba de corregir una injusticia. No era cuestión de dejar que esos oficiales se salieran con la suya simplemente porque creían que podían. Era una oportunidad para poner en evidencia un sistema que seguía fallando a tantas personas. Después de unos minutos, el celular de Andrea vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de su padre. «Todo está bajo control. Te van a llamar para disculparse». Andrea no podía creer la rapidez con la que su padre había movido sus piezas. Sabía que no era cualquier empresario en Austin. Manuel López tenía amigos en el ayuntamiento, conocidos en la policía municipal e incluso relaciones con algunos políticos importantes. Con una simple llamada había logrado lo que Andrea no podría haber hecho por sí sola en ese momento. Mientras esperaba la siguiente acción, Andrea decidió estacionar su coche en un pequeño aparcamiento cercano. Necesitaba procesar lo que acababa de ocurrir. Su mente estaba saturada de pensamientos, desde la indignación que sentía por la forma en que había sido tratada hasta el alivio de saber que su padre había intervenido. Pocos minutos después, como lo había anticipado su padre, el teléfono de la joven mujer sonó. El número en la pantalla era desconocido, pero tenía una clara intuición de quién podría estar llamando. Contestó, su voz ahora más firme y segura. «Señorita López», dijo una voz al otro lado de la línea. «Soy el jefe de policía de Austin, Benjamin Anderson. Quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas por el incidente que tuvo hace unos momentos con nuestros oficiales. Lamentamos mucho el malentendido». Andrea se quedó en silencio por unos segundos. «Lamentamos el malentendido», pensó, sabiendo que ese malentendido era solo una excusa para lo que realmente había ocurrido. Un acto claro de racismo y discriminación. Aunque sabía que las disculpas estaban motivadas por la intervención de su padre, no dejaba de sentirse decepcionada. Decepcionada de un sistema que solo reaccionaba cuando alguien influyente se involucraba. «Lo aprecio, señor Anderson», respondió Andrea con frialdad, «pero esto no fue solo un malentendido. Fui discriminada, me juzgaron por mi apariencia. Esto no debería haber ocurrido y estoy segura de que no soy la primera persona a la que le pasa». El jefe de policía hizo una pausa. Era evidente que no estaba acostumbrado a que alguien le respondiera de esa manera. Andrea sintió que tenía la responsabilidad de decirlo, no solo por ella, sino por todas las personas que no podían hacer una llamada para obtener justicia. «Lo entiendo, señorita López», dijo finalmente Anderson. «Tomaremos medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Nuevamente, lamento profundamente lo sucedido. Si hay algo más que podamos hacer por usted, no dude en contactarnos». Andrea sabía que no era suficiente, pero había logrado algo importante. Había levantado la voz. A veces, eso era lo único que podía hacer. Colgó el teléfono sintiéndose algo más tranquila, pero la indignación seguía ahí. Este tipo de situaciones no se resolvían con una simple disculpa. Reflexionó sobre cuántas personas como ella habían pasado por lo mismo sin que nadie les ofreciera una disculpa. La luz del atardecer bañaba la ciudad de Austin con un tono cálido y anaranjado, pero para Andrea el ambiente aún estaba cargado de una fría tensión. A pesar de que la llamada del jefe de policía había llegado con la prometida disculpa,
No podía ignorar el nudo de frustración que seguía en su pecho. El sistema había fallado desde el principio. El hecho de que la situación solo hubiera cambiado cuando su padre intervino era una amarga confirmación de cómo funcionaban las cosas. Sabía que, de no haber sido por su apellido y las conexiones de su familia, esa llamada de disculpas nunca habría llegado. Mientras su coche permanecía estacionado en la pequeña área de descanso donde había decidido detenerse, Andrea miraba por la ventana. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse a medida que el sol se ocultaba detrás de las montañas. En otro momento habría encontrado belleza en ese atardecer, pero hoy todo se sentía teñido por una sensación de impotencia. De pronto, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de texto, y al abrirlo, sintió que algo en su interior se revolvía. Era el oficial que la había detenido, aquel que la había interrogado con desprecio, el que había insinuado que ella no podía tener un coche así. El mensaje simplemente decía: «Necesito hablar con usted en persona, estoy de camino». Andrea no pudo evitar un escalofrío. ¿Hablar en persona? Las disculpas oficiales ya habían llegado. ¿Qué más podría decirle? Había algo en la situación que la incomodaba, pero decidió quedarse en el lugar. No quería parecer que estaba huyendo. Si el oficial iba a disculparse, entonces ella estaba dispuesta a escucharlo, pero no se quedaría callada. Pasaron unos 20 minutos antes de que las luces de una patrulla aparecieran en la distancia. Andrea observó cómo el coche se acercaba lentamente, con el inconfundible destello de las luces rojas y azules iluminando el asfalto. Cuando el coche finalmente se detuvo a pocos metros de su Mercedes, el oficial salió, esta vez con una expresión completamente diferente a la que Andrea recordaba. El hombre que antes había sido un símbolo de autoridad y arrogancia, ahora se veía casi desarmado. Sus hombros estaban ligeramente encorvados y su rostro, que en su primera interacción había estado cargado de desdén, ahora mostraba una mezcla de incomodidad y algo que Andrea no esperaba: remordimiento. Aún así, había algo en su manera de caminar, en su acercamiento cuidadoso, que dejaba claro que no estaba acostumbrado a pedir perdón. Andrea bajó la ventanilla y lo miró con una mezcla de firmeza y expectación. No sabía cómo iba a reaccionar, pero no planeaba suavizar el momento por cortesía. Había sido humillada y ahora quería respuestas. El oficial, después de un momento de vacilación, se paró frente a su ventana. Se quitó la gorra, un gesto que parecía querer simbolizar respeto, y con la mirada baja empezó a hablar. «Señorita López», dijo, su voz mucho más suave que la última vez que había oído hablar a ese hombre. «Estoy aquí para disculparme por lo que ocurrió más temprano. Me equivoqué». Tragó saliva, como si le costara admitir sus errores. No debí hacerle preguntas sobre cómo obtuvo su coche. Mis comentarios fueron inapropiados y fuera de lugar. La joven no respondió de inmediato. Quería escuchar todo lo que él tenía que decir antes de procesar sus palabras. El oficial, al no recibir una respuesta, continuó, aunque claramente incómodo por la situación. «Fue un malentendido y me dejé llevar por percepciones que no debí tener. Solo estábamos siguiendo un reporte de un coche robado y...» Vaciló, sabiendo que lo que estaba a punto de decir no justificaría su comportamiento. Pero eso no es excusa para cómo la traté. Lamento haberla hecho sentir incómoda o haberla ofendido. Andrea sintió una mezcla de emociones. Parte de ella apreciaba que estuviera admitiendo sus errores, pero otra parte no podía ignorar lo superficial que sonaban esas palabras. Percepciones que no debí tener. Lo que el oficial evitaba decir era que esas percepciones no habían sido accidentales, sino el resultado de prejuicios profundamente arraigados. Ese era el problema real, y una simple disculpa no lo solucionaría. ¿De verdad cree que todo esto fue un malentendido?,
preguntó Andrea finalmente, su voz tranquila pero afilada. Me acusó sin pruebas. Me hizo sentir como si mi única falta fuera ser una mujer mexicana conduciendo un coche que usted cree que no debería tener. Y ahora me dice que fue un simple malentendido. El oficial levantó la vista por un momento, visiblemente incómodo con la verdad cruda de las palabras de Andrea. Era evidente que, aunque estaba dispuesto a disculparse, no estaba acostumbrado a que alguien lo enfrentara de esa manera. Su rostro se tornó más serio, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. Lo sé, admitió con un tono más grave. Sé que no fue solo un malentendido. Me equivoqué al juzgarla por su apariencia. Hizo una pausa, como si pesara cada palabra. No es fácil admitirlo, pero me doy cuenta ahora de que la traté mal por un prejuicio que ni siquiera me había dado cuenta de que tenía. Y eso está mal. Andrea lo observaba en silencio. En ese momento, lo que más le importaba no era la disculpa en sí, sino que el oficial comprendiera lo que estaba en juego. Que entendiera que el daño no solo estaba en lo que le había dicho, sino en lo que su actitud representaba para muchas personas como ella. Su voz fue firme cuando habló de nuevo. No se trata solo de mí, dijo Andrea. Hay muchas personas que viven esto todos los días, que no tienen el privilegio de que alguien como mi padre pueda intervenir. Personas que son juzgadas solo por cómo se ven o por el lugar de donde vienen. No fue solo un malentendido, fue un acto de discriminación. El oficial asintió lentamente, su mirada bajando una vez más hacia el suelo. Se notaba que estaba procesando lo que Andrea le decía, aunque era evidente que no todo lo que ella decía le resultaba fácil de aceptar. Tiene razón, admitió al cabo de unos segundos, levantando la vista de nuevo. No tengo excusas para lo que hice. Solo puedo prometerle que lo haré mejor en el futuro, y espero que pueda aceptar mis disculpas, no solo por lo que pasó hoy, sino por cualquier otra vez en que haya tratado a alguien de esa manera sin darme cuenta. La joven mujer se quedó en silencio, observando al hombre frente a ella. Sabía que, aunque sus palabras eran importantes, lo que realmente importaba era lo que haría de ahora en adelante. Aceptar una disculpa era fácil, pero cambiar el sistema de pensamiento detrás de esas actitudes no lo era. Acepto su disculpa, agente, dijo finalmente Andrea, pero lo que haga de ahora en adelante es lo que realmente marcará la diferencia. No puede volver a tratar a alguien como lo hizo hoy conmigo. El oficial asintió una vez más, mostrando un sincero arrepentimiento. Lo entiendo, señorita López. Haré lo posible por cambiar mi manera de actuar. Gracias por escucharme. Con esa última palabra, el oficial se dio la vuelta y caminó de regreso a su patrulla. Andrea lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y resignación. Sabía que la disculpa no borraba lo que había ocurrido, ni solucionaba el problema sistémico de prejuicio y discriminación que enfrentaban tantas personas como ella. Sin embargo, al menos había logrado hacer que ese hombre reconociera sus errores y lo confrontara con su propia realidad. Cuando la patrulla se alejó por la carretera, la joven se quedó un momento más en el aparcamiento, respirando profundamente. Era consciente que la batalla contra los prejuicios no había terminado. Lo que había sucedido ese día era solo un reflejo de un problema más grande. Sin embargo, algo dentro de ella se sintió más fuerte. Había levantado la voz, había enfrentado la injusticia cara a cara y no había permitido que la trataran con menos de lo que merecía. Encendió el motor de su coche y comenzó a conducir de nuevo, esta vez con la mente más despejada. Las luces de la ciudad comenzaban a brillar a lo lejos, y aunque el peso del día seguía presente, también sabía que cada pequeño acto de resistencia, cada vez que alguien se negaba a ser silenciado, era un paso más hacia el cambio. A medida que Andrea conducía hacia la casa de sus padres, el bullicio de Austin comenzaba a tomar vida bajo el cielo oscuro,
con las luces de los edificios y los automóviles creando un tapiz brillante y dinámico que contrastaba con la calma interior que ella buscaba. Aunque la disculpa del oficial había llegado, el incidente seguía resonando en su mente como una advertencia silenciosa de los prejuicios que aún persistían en la sociedad. Acepto su disculpa, pero lo que haga de ahora en adelante es lo que realmente marcará la diferencia. Las palabras que había pronunciado resonaban una y otra vez en su cabeza. Andrea sabía que no era solo su lucha personal, sino un eco de las historias de millones de personas que enfrentaban diariamente el mismo tipo de discriminación. Sentía que, aunque había obtenido justicia de alguna manera, el camino hacia un cambio verdadero era mucho más largo. Cuando finalmente llegó a casa, el sonido de la puerta al cerrarse detrás de ella le dio una sensación momentánea de alivio. El día había sido emocionalmente agotador. Sus padres ya la estaban esperando en la sala, sabiendo lo que había sucedido y listos para apoyarla como siempre lo habían hecho. Su padre la miró con esa mezcla de orgullo y preocupación que siempre había definido su relación. Sabía que su hija era fuerte, pero también era consciente de lo injusto que era que tuviera que serlo en situaciones como esa. «¿Cómo te sientes, hija?», preguntó su madre, Rosario, con voz suave mientras se acercaba para abrazarla. «Bien, mamá, estoy bien», respondió Andrea, correspondiendo al abrazo y sintiendo el calor reconfortante de su familia. Manuel se levantó del sillón, cruzó la habitación y la miró directamente a los ojos. «Hiciste lo correcto al levantar la voz», dijo su padre, con esa autoridad tranquila que siempre lo había caracterizado. «Nadie debería ser tratado así, y menos mi hija. Lo que pasó hoy no fue solo un malentendido, fue una muestra más de lo que muchos enfrentan día a día. Pero tu reacción, tu firmeza, eso marca la diferencia». Andrea asintió, conmovida por las palabras de su padre. Sabía que, aunque había ganado una pequeña batalla, las heridas de la discriminación no se curaban fácilmente. Había una cicatriz invisible en su corazón que le recordaría siempre esa tarde, pero también le recordaría algo más importante: su capacidad para mantenerse firme, para no permitir que los prejuicios de otros definieran su valor. A los pocos días, la situación con la policía se había resuelto oficialmente. Los 2 oficiales involucrados fueron sancionados por su conducta inapropiada. Aunque las sanciones no cambiarían su experiencia ni eliminarían los prejuicios que la habían llevado a esa situación, Andrea sintió una pequeña victoria. Sabía que, aunque el sistema era imperfecto, había logrado, al menos por esa vez, exponer un problema que muchas personas no tenían la oportunidad de enfrentar. A través de su trabajo en la empresa constructora, la joven comenzó a involucrarse más en conversaciones sobre igualdad y justicia social, no solo en su entorno laboral, sino también en comunidades locales. Decidió que no solo hablaría de su experiencia, sino que usaría su posición para ayudar a quienes no tenían la voz o la influencia para ser escuchados. Con el tiempo, organizó charlas y talleres sobre prejuicios inconscientes y discriminación en el lugar de trabajo, convencida de que el cambio debía empezar desde dentro de las instituciones. Su historia llegó a oídos de algunas organizaciones locales que trabajaban contra la discriminación racial y étnica. A partir de ese momento, Andrea empezó a colaborar con ellas, ayudando a otras personas que habían enfrentado injusticias similares. Sabía que no podía cambiar el sistema de la noche a la mañana, pero cada pequeña acción sumaba y poco a poco estaba contribuyendo a crear una sociedad más justa. Sin embargo, en lo personal, el incidente la dejó marcada. Andrea nunca volvió a ver a la policía de la misma manera.
A pesar de las disculpas formales y los compromisos de cambios, sabía que la desconfianza hacia las autoridades, nacida de ese día, no desaparecería tan fácilmente. Aunque podía haber sido una situación aislada para algunos, para ella era una muestra de una problemática mucho más profunda y sistémica. Pero lejos de permitir que ese miedo la paralizara, decidió que debía usarlo como combustible para su lucha personal y profesional contra los prejuicios. La experiencia de Andrea refleja una realidad que muchas personas enfrentan diariamente: ser juzgados, no por sus acciones, sino por la apariencia, el origen o simplemente por ser diferentes a lo que la sociedad espera. Aunque para muchos el incidente podría parecer un simple malentendido, para Andrea fue una confirmación dolorosa de los prejuicios que aún persistían, incluso en una sociedad moderna y progresista como Austin. Este episodio le enseñó algo muy valioso: el poder de su propia voz. Por mucho que la intervención de su padre hubiese sido crucial para resolver el conflicto, sabía que lo más importante había sido su decisión de no quedarse callada, de enfrentar al oficial, de exigir respeto y justicia. A menudo, el cambio empieza con los pequeños actos de resistencia cotidiana, con el coraje de no aceptar lo inaceptable, y con la convicción de que uno no es lo que otros deciden que sea. Andrea también reflexionó sobre cómo el privilegio, en sus diversas formas, jugaba un papel crucial en la búsqueda de justicia. Si no hubiera sido por su apellido y los contactos de su padre, ¿habría recibido la misma atención? ¿Habría llegado a obtener una disculpa? ¿Cuántas personas en su misma situación no tienen a alguien que pueda hacer una llamada para exigir respeto? Este pensamiento la acompañaba constantemente y la llevó a comprometerse aún más con la lucha por la igualdad. Sabía que su historia era solo una pequeña parte de un panorama mucho más amplio. Las estructuras de poder, los sistemas de opresión y los prejuicios institucionales no desaparecerían por una disculpa o una sanción. Sin embargo, también entendía que cada confrontación con la injusticia, cada palabra pronunciada con valentía, era un paso hacia adelante. Y aunque no todos tenían el mismo acceso a la justicia, Andrea se prometió a sí misma que usaría su posición para dar voz a quienes no podían defenderse solos. La lección más importante que Andrea aprendió fue que, aunque el cambio real es lento y a menudo doloroso, cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el mundo que nos rodea. Al no quedarse callada, al enfrentarse a una situación que podría haberla aplastado, Andrea encontró no solo justicia, sino también una nueva fuerza dentro de sí misma. Una fuerza que, como el acero forjado bajo presión, la haría más fuerte, más resistente y más comprometida con la causa de la justicia para todos. La historia de Andrea nos recuerda que los prejuicios y la discriminación no siempre se manifiestan de manera abierta o violenta. A veces son sutiles, disfrazados de sospechas o malentendidos. Estos prejuicios, basados en la nacionalidad, el color de piel o la posición socioeconómica, siguen siendo un problema profundamente arraigado en nuestra sociedad. Es fácil creer que hemos avanzado como humanidad, pero mientras haya personas que sean juzgadas por su apariencia o su origen, el progreso estará incompleto. El desafío no solo es denunciar estas injusticias cuando ocurren, sino también educarnos para reconocer nuestros propios prejuicios y trabajar activamente para desmantelarlos. Cada interacción cuenta y cada pequeña acción puede ayudar a cambiar la narrativa. Como sociedad, debemos esforzarnos por ser más conscientes, más justos y, sobre todo, más humanos. Solo entonces podremos construir un mundo en el que nadie sea juzgado por la forma en que se ve, sino por quién es y lo que ha logrado. Andrea entendió que su historia no era única, pero decidió que no sería una historia silenciada.
Su voz se alzó, no solo por ella, sino por todos aquellos que todavía luchan por ser vistos y escuchados en un mundo que a veces elige ignorarlos. Y así, su lucha por la justicia se convirtió en una misión más grande: ser un faro de cambio para quienes, como ella, se enfrentan a un sistema que, demasiado a menudo, decide juzgar antes de entender. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta increíble historia. No dudes en dejar tus comentarios, ya que estaré leyendo cada uno con atención. No olvides compartir este video con tus amigos y seres queridos. Les envío un abrazo lleno de cariño y que las bendiciones divinas los acompañen en cada paso de su vida.